El año 2022 fue el año de un dólar caro. El superdólar subió de valor contra todas las demás monedas. En Europa, por primera vez en décadas, el dólar llegó a sobrepasar el valor de un euro. En Latinoamérica, el dólar arrasó con todas las monedas como el peso colombiano, el peso chileno y el sol peruano. Pero hay una gran excepción: México. Así es, como ustedes sabrán de mis videos, el superpeso mexicano fue una de las pocas monedas que le dio pelea al dólar caro. Aquí en este gráfico verán cuánto vale un dólar en pesos mexicanos. Como verán, durante la pandemia, el dólar fue de 19 pesos mexicanos a valer 25 pesos mexicanos. Pero desde que la pandemia se estabilizó, el precio subió contra el dólar y en los últimos meses llegó a 18.6 pesos por un dólar, un nivel que no se ha visto desde hace 5 años. Y como verán, la tendencia sigue hacia abajo. Es decir, el peso mexicano parece que se va a seguir fortaleciéndose contra el dólar. Aquí la gran pregunta es: ¿por qué sigue subiendo el peso mexicano contra el dólar? ¿Y continuará subiendo en el futuro o bajará? En este video vamos a hacer un análisis para poder responder todas estas preguntas. Y este análisis lo vamos a hacer de una manera muy didáctica para que aprendas a hacerlo solo. Pero asegúrate de mirar hasta el final, porque existe un riesgo de que el superpeso pueda llegar a su fin. Pero antes de empezar, si no tienes una cuenta para comprar acciones y vives en Estados Unidos, te recomiendo la plataforma de Moomoo. Moomoo es una de las mejores plataformas de trading y de las más seguras que yo mismo utilizo. Ahora, Moomoo tiene una campaña. Si utilizas mi link en la descripción de este video, Moomoo te regalará una acción por crearte una cuenta, 10 acciones por depositar $100 y hasta 20 acciones por depositar $1000. Entonces, primero tenemos que entender por qué el dólar y el peso suben o bajan. Normalmente existen muchas variables que explican por qué una moneda sube o baja. Las variables más importantes son la salud económica de un país, es decir, el crecimiento económico, el desempleo, la inflación, etc. Las exportaciones e inversiones extranjeras, las finanzas del gobierno, es decir, sus deudas externas, su déficit, etc. Y también las políticas del Banco Central del país. Pero actualmente los elementos más importantes que determinan la trayectoria de una moneda son la salud económica del país y las políticas del Banco Central. Estos dos elementos están ligados el uno al otro. Es decir, si la economía de un país es saludable, entonces el Banco Central cambia sus políticas a ser más restrictivas. Por ejemplo, si hay un crecimiento económico, niveles de desempleos bajos y una inflación alta, el Banco Central sube las tasas de interés, lo cual desacelera la economía. Pero en el caso opuesto, si hay poco crecimiento económico, niveles de desempleo altos y una inflación baja, el Banco Central baja los intereses para estimular a la economía. Acá la lógica es que si los intereses bancarios centrales son altos, eso crea menos demanda por deudas, ya que las deudas van a ser más caras. Mientras que si los intereses bancarios centrales son bajos, esto estimula la economía, ya que hay más demanda por deudas, ya que dichas deudas son baratas. Teniendo esta lógica en mente, podemos entonces empezar a analizar por qué el dólar y el peso mexicano están donde están. Y empecemos al analizar el dólar y la economía estadounidense. Según los datos publicados por el gobierno, aquí verán que la economía estadounidense ha crecido en los últimos trimestres. Luego, el desempleo ha bajado en los últimos años, llegando a 3.5% en los últimos meses. Finalmente, la inflación estaba alta en el año 2022, llegando a récords no vistos en los últimos 40 años, pero está bajando ahora, como verán aquí. Pero ahora, en este gráfico vamos a poder ver cómo la Reserva Federal ha estado reaccionando ante estos datos. Pues como verán, la Reserva Federal subió los intereses bancarios centrales drásticamente, de 0% en el año 2021 a entre 4.5 a 5%. Esto lo hicieron a raíz de la alta inflación que veían y también ya que la economía no estaba en mal estado. Ellos están desesperadamente tratando de bajar la inflación al subir los intereses. Y según el pronóstico, la Reserva Federal va a seguir subiéndolos hasta llegar a 5% y parar ahí. Pero solo pararán si es que la inflación sigue bajando. Si no baja o hasta empieza a subir, puede que sigan subiendo más del 5%. Pero ahora veamos el caso de México. Como verán, la economía mexicana ha estado creciendo en los últimos trimestres hasta llegar al 4%. Luego, el nivel de desempleo ha bajado drásticamente hasta llegar al 2.8% en el último mes. Finalmente, la inflación estaba alta, llegando a casi el 9%, pero ha estado bajando un poco.
Ahora, veamos cómo el Banco Central de México ha reaccionado a estos datos. Pues, como verán, el Banco Central de México ha subido los intereses bancarios centrales de 4% a mitades del año 2021 hasta sobrepasar el 10% hoy en día. Ellos, como la Reserva Federal, también quieren bajar la inflación de sus picos, especialmente viendo que la economía está saludable en términos de crecimiento y desempleo. Pero, según el pronóstico, el Banco Central va a mantener los intereses a estos niveles por más tiempo que la Reserva Federal. Pero, nuevamente, aquí todo depende de la inflación. Si la inflación persiste en los niveles actuales y no baja, es posible que el Banco Central de México suba los intereses aún más. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues los dos países parece que están en una situación parecida. Tienen economías saludables, pero la inflación está demasiado alta, lo cual ha hecho que los bancos centrales suban los intereses bancarios centrales. Pero hay una diferencia aquí. El Banco Central de México subió los intereses antes que la Reserva Federal y los subió mucho más altos. La Reserva Federal planea subirlos al 5%, mientras que el Banco Central los mantendrá en 10%. Ahora, esta diferencia en intereses es muy importante. Si el interés del Banco Central de México es el 10%, eso significa que si yo compro bonos del Estado de México, entonces estos deberían rendirme un 10% como mínimo. De la misma manera, si yo compro bonos del gobierno estadounidense, estos me deberían rendir un 5%. Por lo tanto, muchos inversionistas probablemente preferirían comprar más bonos del Estado mexicano que de Estados Unidos por esta diferencia. Y eso explica la fuerza que ha tenido el peso mexicano en los últimos años. Como verán, el dólar fue de valer entre 20 a 21 pesos mexicanos a entre 18 y 19 pesos hoy en día. Pero hay otro elemento que ayuda a la fuerza del peso mexicano y es su relación comercial con el dólar. México y Estados Unidos tienen una relación comercial muy importante. El 80% de todas las exportaciones mexicanas le van a Estados Unidos y los importadores estadounidenses le pagan a los productores mexicanos en dólares. Los productores inmediatamente intercambian estos dólares por pesos, lo cual sube la demanda por pesos mexicanos y baja la demanda por dólares, lo cual también explica la fuerza del peso. Y esta relación comercial entre estos dos países se está fortaleciendo cada vez más. Como sabrás de mis videos, muchas fábricas se están yendo de China y abriendo nuevas fábricas en el norte de México para producir desde autos hasta electrodomésticos. Por lo tanto, todo esto indica que el peso se debería fortalecer en el futuro. Pero hay otro elemento que explica la fortaleza y esos son los recursos naturales. La guerra en Ucrania hizo que el precio de todos los recursos naturales se disparen. Muchos países sancionaron a Rusia, lo cual hizo que ya no se puedan importar recursos naturales rusos como el petróleo y el gas. Por lo tanto, los países productores de estos recursos naturales, como México, se beneficiaron ya que podían exportar estos productos. Y ahora que el presidente AMLO también está apoyando la industria petrolera, esto benefició a las exportaciones mexicanas, lo cual hizo que el peso se fortalezca. Finalmente, otra razón es gracias al capital que entra a México. México está recibiendo un récord de capital extranjero para abrir nuevas fábricas e inversiones. Pero otro récord también se vio en las remesas provenientes de Estados Unidos. Es decir, todos esos mexicanos que viven en Estados Unidos han mandado una cantidad récord de remesas a sus familiares en México. Todo este flujo de capital también hizo que el peso suba de valor ante el dólar. Pero para poder ver el panorama bien, ahora tenemos que volver nuevamente a los bancos centrales. Entonces, si la inflación baja drásticamente en Estados Unidos, es posible que la Reserva Federal deje de subir los intereses bancarios centrales y hasta empiece a bajarlos. En este escenario, el dólar debería bajar de valor contra las demás monedas, incluido el peso mexicano. Es probable que el dólar podría llegar a costar 17 o hasta 16 pesos por un dólar, pero este escenario es un poco optimista. El escenario más probable es que la inflación se mantenga en niveles relativamente altos de entre 4 a 6% durante el 2023 y la Reserva Federal mantenga intereses bancarios centrales altos. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, el intercambio de dólar a peso mexicano se debería mantener al mismo nivel o probablemente bajaría a 18 pesos por un dólar. Luego, en el caso de la economía mexicana, si la inflación se mantiene a los niveles actuales, entonces el Banco Central va a mantener los intereses bancarios centrales en 10%
o hasta lo subiría aún más. Este es un escenario probable ya que la inflación no ha bajado tanto como se esperaba. Por lo tanto, esto mantendrá la fortaleza del peso mexicano a los niveles actuales o posiblemente aún más. Entonces, la trayectoria del peso mexicano se pinta muy buena ante el dólar. El peso probablemente se mantenga en 18 pesos por un dólar o puede ser que llegue a 16 o 17 pesos por un dólar. Pero hay un escenario que podría hacer que el peso pierda valor contra el dólar. Y este sería si es que la inflación en Estados Unidos no llegue a bajar o hasta suba de los niveles actuales. Si llega a pasar esto, la Reserva Federal va a tener que seguir subiendo los intereses bancarios centrales, lo cual apreciaría el dólar aún más contra el peso mexicano. Luego, si la inflación en México empieza a bajar drásticamente, entonces el Banco Central de México va a tener que bajar sus intereses bancarios centrales, lo cual también haría que el peso mexicano pierda fortaleza. Eso nos lleva a la gran pregunta. Entonces, ¿qué pasará con el peso mexicano? ¿Perderá valor ante el dólar o mantendrá su fortaleza? Pues eso depende de cómo las cosas se desarrollen. Personalmente, yo creo que el peso va a seguir fortaleciéndose ante el dólar a corto plazo. Pero yo quisiera escuchar tu opinión. ¿Qué crees tú? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo México se podría volver la fábrica del mundo.